Mira, hay un único... Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí la verdad que es un privilegio tener este espacio. Agradezco a América Solidaria, también especialmente a Daniela, también a Camila, así que muchas gracias por este espacio. Bueno, quería hablarles de educación para ciudadanía mundial. A ver, uno puede, a ver, podría empezar desde cómo la define UNESCO, ¿no? Y que es educación para transformar el mundo. Es decir, si uno se mete en la página de UNESCO, te dice, ¿qué es educación para ciudadanía mundial? Educación para transformar el mundo. Pero sin embargo, yo creo que hoy el mundo no solo lo transformamos nosotros, está transformándonos. Y entonces me gustaría poder, más que dar como una, no sé, como una conferencia, ¿no? Un webinar tradicional, sí lo que me encantaría es poder conversar con ustedes y yo poder aprender de ustedes. ¿De qué entendemos hoy por lo que significa ciudadanía mundial? Y después dejamos la parte de educación. O sea, yo sé que ustedes son muy especialistas, es una organización muy prestigiosa, con mucha trayectoria en este campo de trabajo. Entonces es muy poco quizás lo que yo puedo hablarles de qué significa educación o educación para ciudadanía mundial. Pero sí me gustaría poder reflexionar con ustedes sobre cuál es el significado hoy de ciudadanía mundial y cómo podemos preparar a las próximas, bueno, no a las próximas generaciones, a las generaciones de ahora, ¿no? Y a los niños, a los jóvenes, y también estamos trabajando con adultos, con las familias, cómo podemos prepararlos para enfrentar, para comprender y enfrentar estas crisis como vivimos hoy. Esta crisis que vivimos hoy no, la tenemos como más cerca porque afecta a nuestra salud, andamos con un barbijo, nos quedamos en casa, pero hay otras crisis mundiales, digo, por ejemplo, como cambio climático, eh, crisis que tienen que ver con los alimentos, crisis que tienen que ver con el tema de manejo, manejo, la gestión de los residuos, digo, la crisis del agua. Hay distintas crisis mundiales, ¿no? Digo, la pobreza, la indigencia, es decir, hay un montón de crisis con las que vivimos, que nuestra generación, y yo soy un poco más grande que todos ustedes, un poquito nada más, que nos enfrentamos. Y entonces la pregunta es cómo nosotros estamos preparados para entenderla, para formar en esa crisis, y cómo queremos que los otros las enfrenten también con otro tipo de mentalidad, ¿no? Y con una visión, no sé si o sea, la gente utiliza la palabra innovación de un modo a veces como muy reiterativo, no sé si sabemos lo que significa eso, porque la innovación puede ser, por ejemplo, hoy en día la innovación es usar las viejas tecnologías. Si ustedes ven lo que está pasando con la crisis del COVID y los sistemas educativos, se están haciendo programas de radio y de televisión. Entonces uno dice, ¿pero cómo no utilizan la Internet? Bueno, esas son viejas tecnologías, pero forman parte de la innovación de hoy. Y la innovación quizás hoy tiene que ver con cómo llegamos a esas poblaciones que de otro modo se quedan afuera, ¿no? Y como nos exige la Agenda de Educación 2030, no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Entonces esto es un poco también mi reflexión sobre educación para ciudadanía mundial. Yo podría decirles que lo que es para UNESCO, lo que UNESCO la divide en 3 dimensiones, que es la dimensión cognitiva, la dimensión socioemocional y la conductual. La cognitiva tiene que ver con una comprensión compleja del mundo, ¿no? Tener como en la cabeza las distintas variables, algo que por ejemplo para los latinoamericanos me da la impresión quizás es un poco más fácil que para otras regiones donde a nosotros, digo, tanto desde la escuela, en la universidad te enseñan ese pensamiento estructural, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el pensamiento estructural, que linkea variables económicas, políticas, variables sociales, tecnológicas, y cómo vincular ese pensamiento, cómo vincular esa comprensión de variables globales con variables locales y nacionales. La dimensión socioemocional tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con las actitudes, con los valores. Y no es solamente, a ver, uno puede hablar fácilmente de la empatía, la solidaridad, el cariño, el amor hacia el otro, la amistad, pero hay que empezar por uno mismo también. Y creo que esta crisis nos da eso a entender. Es decir, si uno no está bien, si uno no se cuida,
es muy difícil que cuide al otro. Si uno no se quiere, es muy difícil que quiera al otro. Esto parece como palabras de coaching, no vengo a hacer eso, sino lo que estoy marcando es que cuando, por ejemplo, no sé, a ustedes seguramente les habrá tocado un trabajo en terreno, a mí me ha tocado, que uno intenta establecer espacios de promoción de participación juvenil, y hay chicos que te preguntan, disculpen, yo no sé qué hago acá. O sea, digamos, ¿por qué yo tengo que estar acá? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué yo tengo que participar? ¿Por qué tengo que contribuir a un bien común en el cual yo no estoy incluido? Que a mí no me toca, ¿no? Entonces, por el tipo de poblaciones con las cuales nosotros trabajamos. Entonces, ¿desde dónde arrancamos ahí? Arrancamos a decir, no, tenés que pensar el bien común y la solidaridad, construyamos juntos la acción colectiva. Por ahí, mi lección aprendida es que no se arranca, que uno arranca desde la construcción de la autoestima, de la autoconfianza, del cuidado de sí mismo, y desde ahí uno puede construir para el bien común. Hoy todo lo que hablamos, esta mentalidad de quédate en casa, no salgas, cuídate porque estás cuidando al otro, tiene que ver con todo esto que venimos hablando y esa noción de bien común. Un bien común que no está lejos, porque cuando uno habla de participación, de políticas públicas, de formar para la incidencia, es como que ves el bien común, lo ves lejos, hoy ese bien común está en el día a día, y si cada uno no aporta eso, nuestras vidas están en riesgo. Entonces yo creo que esta crisis hace patente, además de lo cognitivo, ¿no? Que digo, lo importante es de informarse bien, de tener buenas fuentes, ¿no? O sea, evitar todo lo que uno le llama las noticias falsas, los fake news, desarrollar el pensamiento crítico, tratar de comprender, además, por ejemplo, en temas de participación, cuáles son las decisiones que están tomando los gobiernos, porque creo que hoy estamos tan metidos en el día a día, que no estamos mirando cómo los gobiernos están tomando estas decisiones. Cuánto, como le dicen en inglés, accountable, ¿no? Cuántos son controlables por las decisiones que toman, ¿sí? Cuánto nosotros como ciudadanos estamos participando en esas decisiones. Y ya ustedes están viendo que hay consecuencias en el mundo sobre eso. Hay gente que no quiere que el Estado le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Y ya hay un enfrentamiento sobre el rol del Estado, el rol del gobierno. Por ejemplo, ¿cuántas semanas de cuarentena? El científico dice esto, el empresario dice esto, el político dice esto. Entonces, ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Cómo los ciudadanos podemos formar parte de esas mesas chicas de decisión para controlar esas decisiones? Entonces, estas son dimensiones que tienen que ver con la democracia. Uno también puede pensar, ¿qué va a pasar con la democracia después de esto? ¿Qué va a pasar con procesos electorales que no van a tener lugar? Que se están suspendiendo, cómo se van a reprogramar, y cómo esto, por ejemplo, va a incidir en la democracia también se basa, ¿sí? En la construcción de las relaciones humanas, en el reconocimiento y en la valoración del otro. Y si no podemos relacionarnos, y si no estoy hablando de porque no podemos ir a una marcha juntos, porque lo podemos hacer por internet, no es lo mismo. Digo, hoy hay canales que se abren, que se gestan, pero hay marchas incluso que se dan con 2 metros de distancia, si ustedes las vieron también en el mundo. Pero tiene que ver con cómo estamos percibiendo al otro. Ustedes ven también, por ejemplo, que hay médicos, enfermeras en los edificios que no los dejan entrar. O la persona que tuvo COVID es como una persona que la discriminan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También pensemos en las personas que hoy pertenecen a poblaciones en situación de vulnerabilidad, que ya son discriminadas, que ya están en una situación desventajosa sin el COVID. ¿Qué pasa también a partir del COVID? Entonces, estas son cosas que también tenemos que pensar. Ustedes trabajan con jóvenes, trabajan con adultos y con niños. ¿Qué pasa en esas familias? Es decir, cuando uno habla de este pensamiento crítico, también de la actitud, de la empatía, comprender que después de esto, la crisis económica, la afectación de los puestos de trabajo, y uno está hablando con los jóvenes del tema de participación, cambiar el mundo, construir un sentido de ciudadanía, de bien común, cuando las necesidades hoy están en otro lado, porque las consecuencias las vemos hoy, pero las vamos a ver por varios años. O sea, ya ayer la CEPAL, por ejemplo, habló de una desaceleración de la economía en la región de un 5,3%. Imaginemos las consecuencias que esto tiene en todas las áreas, en la creación de empleos, etc.
Pero bueno, entonces yo les comentaba, entonces hay 3 dimensiones de ciudadanía mundial: la cognitiva, la socioemocional, y la última es la conductual. Y la conductual tiene que ver con los comportamientos, ¿no? Tiene que ver con la participación, tiene que ver con la construcción de acción colectiva, tiene que ver con la planificación de esa participación, las tomas de decisión, lo que yo hago todos los días como un ciudadano, sea en el ámbito, en la arena, en la arena política, de la política pública, o todos los días en mi casa. Y esto tiene que ver con la responsabilidad, es decir, uno, si pudiera tener estas 3 dimensiones, diría que uno participa o fortalece su ciudadanía a partir de una dimensión de crítica, es decir, uno es un ciudadano crítico, además un ciudadano comprometido con valores, y un ciudadano responsable y que acciona participativamente. Tradicionalmente, e incluso se ve en nuestros currículums también, y a veces en los programas, o sea, yo trabajé muchos años también en sociedad civil, donde uno lo que hace es segmenta, dice, yo voy a dedicar esto a lo cognitivo, bueno, yo dedico esto a lo socioemocional, o refuerzo la parte conductual. No, el mensaje que tratamos de brindar es que las 3 dimensiones van juntas, y que es muy difícil que yo participe activamente, responsablemente, comprometidamente y transformativamente, si no tengo desarrollar las habilidades cognitivas de pensamiento crítico y las habilidades socioemocionales. Las 3 van juntas. Entonces, bueno, esto que hemos tratado, o sea, yo traté de bajar un poquito el pensamiento, o sea, como la conceptualización que tiene UNESCO, vincularlo un poquito con lo que está pasando hoy, pero me gustaría también escuchar de parte de ustedes cómo piensan, ¿sí?, que hoy, a partir de esta crisis, cómo debemos preparar a los ciudadanos, o sea, ¿qué de todo esto que les mencioné creen que es lo más efectivo? ¿En qué tenemos que apoyar los esfuerzos? Ustedes, desde América Solidaria, nosotros desde la UNESCO, ¿en qué tenemos que focalizarnos los esfuerzos, ¿no? O sea, porque lo que corremos el riesgo es de hablar, cuando uno habla de ciudadanía, no habla de intangibles, ¿no? Yo te voy a educar para una cultura democrática, ¿qué es esto en el medio de todo esto? Entonces yo creo que hay un esfuerzo muy importante para quienes trabajamos en este ámbito y lo queremos defender y fortalecer, porque nunca hay recursos, siempre es un ámbito, digo, para ser sencillo, hay otras disciplinas que le ganan en tiempo, en tiempo escolar, en preparación de docente, le ganan todo el tiempo a ciudadanía, porque a veces no somos capaces de demostrar por qué esto es importante. Aunque tiene resultados de acá, como uno dice, a 20 años o 30 años, yo creo que con lo que estamos mirando nos hace patente que el educar en ciudadanía tiene resultados ya, tiene resultados de forma inmediata y tiene que ver con tu vida y la vida de los demás. Entonces mi pregunta, bueno, es esto, o sea, de nuevo, ¿cuáles son estas habilidades? ¿Cómo preparar en ciudadanía para enfrentar este tipo de crisis? Y también cómo ustedes entienden este concepto de ciudadanía hoy frente a los desafíos que nos ponen otras crisis y otras crisis, porque a mí me gusta decir y otras crisis, porque hay otras crisis dando vuelta que se profundizan también conforme a esta coyuntura. Entonces, bueno, ya con esto termino y escucho, y ya está. Pero quieres, o sea, como más precisa, Romina, lanzar alguna pregunta a la audiencia, que además tenemos hoy jóvenes, adolescentes y de todo entre la audiencia. ¿Quieres lanzar como una pregunta más concreta o...? No, reflexionar así de ese modo. O sea, digamos, ¿cómo ustedes ven que se transforma ese concepto de ciudadanía hoy frente a la crisis que estamos viviendo? ¿Cuáles de las habilidades, de las competencias, de acuerdo en la escuela que esté cada uno, que ustedes enseñan, ¿sí?, en el ámbito formal y no formal, a través de los programas que realizan, cuáles creen que hoy son las más valiosas? ¿Y cuáles creen que están faltando, por ejemplo, en los programas que ustedes llevan adelante? Por ejemplo, podríamos empezar por ahí. Perfecto. O sea, ¿qué es lo que les hace dar cuenta esta crisis acerca del trabajo que ustedes están haciendo?
Sí, antes de nada, Romina, sí te cuento también por puro conocimiento de América Solidaria que, como sabes, hemos trabajado de la misma manera y creo que con una importancia vital de, de los dos pilares en proyectos más de la vieja usanza de desarrollo de capacidades, y luego está la línea de educación en solidaridad global, y yo creo que aquí a lo mejor donde más tiene que aportar es el equipo de la línea sobre tu reflexión. Y ahí estaría estupendo que los jóvenes y las jóvenes que andan por aquí por la audiencia me pidieran la palabra para participar. Bueno, Andrea nos dice, apoyar agentes comunitarios locales, llegar con estos conceptos a las comunidades más críticas y formar formadores. A ver, y Cami nos decía, quizá la reflexión de Benito en la primera sesión de formación que tuvimos tiene mucho que ver con esto. Guille, líder de la red de adolescentes, me parece, Guille, que no te vas a librar y te va a tocar hablar de aquí a nada. Y luego Yusmeri nos decía, pienso que el enfoque ahora debe ir más en el contexto y en el interés de cada individuo. Bueno, va viendo ahí como respuestas, ideas. Guillermo, no sé si quieres participar. Esto es todo lo contrario a hacerlo de manera voluntaria. No, bueno, pobre, si no quiere. No sé si alguna de las chicas de pues, Cami, Dani, alguna quiere también dar como un apoyo al argumento de Romina. Voy a leer, mira, Dani está escribiendo por ahí, dice el rol que tienen hoy los docentes, cómo pueden ellos acompañar los procesos educativos de ciudadanía hoy. Si quieres te dejo casi que nos cuentes un poco tu opinión, Romina, y luego te leo la siguiente pregunta. Perfecto. Bueno, quisiera después preguntarle a Yusmeri, cuando ella dice que el enfoque debe ir más en el contexto, en el interés de cada individuo, o sea, conocer más a qué se refiere ella. Y en el caso, por ejemplo, de lo que pregunta Daniela, ¿cómo pueden acompañar los procesos educativos de ciudadanía? Bueno, a ver, yo creo que lo más importante hoy tiene que ver con el apoyo psicosocial, el apoyo socioemocional que los docentes pueden dar a los estudiantes. O sea, me parece que esa es la base, y no solo de ciudadanía, me parece que es la base de todas las cosas. La base en este momento donde no estamos en la escuela, y la base también cuando se vuelva a la escuela, esto también va a ser clave. Por eso también es clave trabajar con los docentes en esto. Es decir, poder darle a los docentes herramientas también para ellos mismos, a los equipos directivos escolares, para poder trabajar juntos en el desarrollo de la atención psicosocial y el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Me parece más importante que nunca esto. Perdón, que estaba silenciado. Yusmeri, ¿quieres tal vez que te dé la palabra para que bueno, nos cuentes un poquito mejor por dónde ibas para que Romina te pueda contestar o dar su opinión? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, sí. Bueno, en lo que me refería es por lo menos no tengo tampoco mucha experiencia en la parte de ciudadanía, pero para mí ciudadanía también desde mi profesión es como que ese grupo de personas que se ubican dentro de lo que es bien sea una comunidad o en un lugar en específico. Entonces, ahorita, por lo que es esta llamada pandemia, se ha adquirido otras herramientas para llegarle a esa comunidad, como por ejemplo las telecomunicaciones, la teleeducación o las teleterapias, pero vemos eso como un factor bien provechoso para esas comunidades, pero también como un arma de doble filo, digámoslo así, cuando no se utiliza de manera adecuada. Entonces, siempre somos como quien dice, expertos en identificar qué es lo que necesita la persona, pero sin ponernos en el lugar de la persona como tal. Entonces, creo que los enfoques en donde nosotros nos deberíamos de basar es en el interés de la persona, en hacerle seguimiento, bien sea a esos factores psicosociales que está viviendo la persona por una situación determinada. No sé si me explico más o menos en lo que voy. Y bueno, y en base a lo que es la niñez, siempre somos también expertos en colocar palabras delante del niño, en el sentido de que por lo menos en la discapacidad. El niño tiene una discapacidad motora y yo le voy a trabajar al niño, bueno, habilidades motoras o habilidades de procesamiento sensorial, pero no veo más allá el interés que tenga el niño o el interés que tenga también la familia. Entonces, a eso es a lo que me refiero.
Bueno, Yusmeri, perdón Javier, voy a tomar la palabra. Me parece súper interesante tu reflexión y la verdad que voy a confesar, yo vengo de una perspectiva como más comunitarista del tema, entonces para aquellos que han estudiado Rousseau, por ejemplo, o sea, yo vengo desde ahí, entonces en mis explicaciones y concepciones reconozco al individuo, pero rápidamente lo pongo en la comunidad, rápidamente, ¿no? Porque me parece que es como si tuviera, o sea, es como, no quiero interpretar a Rousseau, o sea, con una interpretación muy pobre, pero es como una doble, es una cabeza doble, una parte individual y otra parte es colectiva, el individuo pertenece a la comunidad, ¿sí? Entonces, y está ya dentro, no le preguntas si está dentro o no. Ahora, tu enfoque me parece muy, muy actual porque creo que hoy lo que está pasando es esa, digo, y en las discusiones que hay sobre el rol del Estado, técnicamente el Estado piensa en torno a comunidad y a una noción de bien común que nos comprende a todos. Ahora, lo que vos estás hablando es el reforzamiento de la, noción, de la individualidad. Y hay muchas personas, por ejemplo, algo que está pasando en mi país, hoy no leí las noticias a ver cómo evoluciona, yo soy de Argentina, entonces lo que está sucediendo hoy en día es que se les ha puesto a las personas mayores de 70 años que antes de salir tienen que llamar por teléfono, indicar dónde van, un permiso, porque si no, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sumete, vos necesito comprar un remedio, listo, yo te lo llevo. No tenés que salir. ¿Por qué? Porque es una población en riesgo. Entonces ahí el Estado, en la Ciudad de Buenos Aires, está pensando por el colectivo, está pensando por ese individuo, pero esa persona quiere usar su libertad, ¿sí? En una forma que es diferente a cómo el Estado y el gobierno lo están pensando. Y entonces hay uno desde lo colectivo dice, no, pero nosotros te estamos cuidando, y desde lo individual, no, déjame que yo me cuido solo, ¿no? Y entonces, o también lo que pasa hoy es frente, por ejemplo, a las cuarentenas, lo que sucede respecto a por ejemplo, al cierre de comercios, las fuentes de trabajo de las personas. Entonces hay personas que dicen, bueno, o sea, yo necesito trabajar porque no hay otra forma, no tengo otra forma de mantener mi familia. Entonces ahí está lo individual, el interés individual, y también está el interés colectivo, y ahí hay una puja, ¿no? O sea, eso por un lado. Y bueno, por otro lado también, desde lo que hablábamos de la atención socioemocional, de la atención psicosocial, sí también tiene que ver con ese enfoque individual. Yo creo que también cuando Daniela preguntaba cómo pueden los docentes acompañar, van a tener que hacer no solo un trabajo colectivo de grado, ¿no? O sea, si uno imagina el aula, pero también un trabajo con cada chico y un trabajo con cada familia, ¿no? Entonces ahí va a haber una sobreexigencia para nuestros docentes, los equipos directivos, los equipos de las escuelas. Entonces esto no es solo retornar a clases, por ejemplo, ¿no? O es no solo estoy afuera de clase y trato de aprender a distancia, sino que hay muchas cosas que están implicadas ahí atrás, como también, y decía también, ¿no? Empezando desde el docente como individuo y en su dimensión familiar también, ¿no? Estupendo, No sé si... Romina. Sí, 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 yo creo que se ha entendido perfecto. Bueno, si se ha quedado Yusmiri con alguna duda o ganas de reaccionar frente a lo que ha dicho Romina, adelante. Teníamos otro Sí, comentario de... Ah, sí, Yusmiri, adelante. sí, concuerdo y bueno, muchísimas gracias y como dice ella, bueno, en el sentido de que por lo menos hacerle también seguimiento y acompañamiento a esos docentes y también a los padres, porque cómo se sentirán ellos mediante esta situación, por lo menos hablando de lo que es la pandemia actual. Y también cómo se sienten los niños, porque cómo le dices tú a un niño, por ejemplo, que quiere jugar. Oye, quiero jugar, pero quiero jugar ya afuera. ¿Cómo le haces entender a ese niño o cómo maneja él esas emociones? No solamente él, sino todo su entorno. Entonces, también el contexto, la comunidad. Entonces, por allí también va un poquito lo que es el enfoque. Y también en lo que son, en el caso de los maestros, su enfoque es que los niños aprendan, o sea, que ellos adquieran los aprendizajes en la medida de lo posible, eh, pero tampoco se basan en lo que es en cómo se debe sentir ese niño
al momento de realizar esas actividades, o cómo su entorno puede ayudar a que el niño o estas actividades que les mandan en la escuela sea de mayor facilidad tanto para la familia como para el niño. Eso era todo lo que quería aportar de más. Muchísimas gracias. Perfecto, Yusmeri, muchísimas gracias. Otra cosita, perdón. Perdón. Dale. También que en la base de lo que son los lineamientos educativos, el desempeño sea óptimo, porque de nada me sirve yo mandar actividades, pero el desempeño del niño sea inadecuado. La idea de todo esto es que que el niño adquiera un desempeño ocupacional adecuado para las diferentes áreas de sus ocupaciones. Gracias. Perfecto, nada. Sí, esto ya... Perfecto, perfecto. Muy buena y bienvenida a toda intervención, igual que la de Yusmeri, que puede ser a través del chat o bien abrimos perfectamente la palabra sin problema. Me indican por el chat y yo les doy el micro. Bere, también voluntaria de la Oficina de Chile, nos preguntaba, bueno, nos dice, yo la verdad no tengo mucha experiencia en el tema de la ciudadanía, pero creo que en estos momentos es más importante que nunca reflexionarnos como ciudadanos del mundo y romper las fronteras mentales que tenemos individualistas o como países, ¿no? Eso es lo que decía, básicamente creo que es la esencia del punto de la educación en ciudadanía global. Y Cami nos pide la palabra, así que Cami, todo tuyo. Hola, hola Romina, qué alegría tenerte acá con la comunidad de América Solidaria, con los adolescentes, con las voluntarias, el equipo. Un poco la reflexión que mencionaba de Benito es que él hablaba de que hoy día el mecanismo tiene que ver con el aislarnos. Entonces el otro, la otra comienza a ser una amenaza, porque es una amenaza de contagio. Y él hablaba del desafío de salir una vez que esto se resuelva desde la solidaridad y ver al otro o la otra como un aliado. Entonces cuando nos hacían las preguntas en cómo se transforma este concepto de ciudadanía, como que no me imagino, y inclusive en las adecuaciones que estamos haciendo ahora, no me imagino una conversa en la sala de clase que el primer día de clase nos sentemos y hacer como si nada hubiese pasado. Yo siempre actúo como bueno, ¿en qué unidad nos quedamos entonces? En la unidad 1, en la página 7. Bueno, retomemos desde ahí, sino que va a haber como muchas dudas de no entender cómo algo tan lejano afecta mi vida cotidiana a tal punto que no puedo salir de mi casa. Entonces, quizás cómo usted, o qué otros ejemplos están viendo a nivel regional, de que cómo esto también creo que es la oportunidad más evidente de poder explicar esta conciencia de ciudadanía que no es solamente de mi contexto más inmediato o mi estado-nación, sino que es mucho más compleja y tiene un entramado mucho más interconectado con otros niveles, de cómo podríamos llevar a cabo esa reflexión en este primer día de clase, que si bien estamos haciendo cosas ahora, también nos estamos preparando para acompañar en estas escuelas en las que estamos, o en estos centros educativos, tanto formal como no formal, en esta primera instancia, como qué preguntas o qué reflexiones quizás nos podrías ayudar a diseñar para poder como agarrar esta oportunidad y este ejemplo para tener esta conciencia, ya que perfectamente podríamos volver y seguir sintiendo de que el otro y la otra es una amenaza, sin entender como como indisociable que somos entre nosotras y nosotros. Entonces ahí lanzo también esa pregunta. Dejo responder a Romina por si quiere, bueno, complementar, y luego le doy la palabra a Víctor, que quería participar. Romina, estás a eso. A ver, muy bien. Estaba silenciada. Bueno, gracias Camila. La verdad que es una pregunta bien compleja porque también depende un poco de los contextos, ¿no? Es decir, a ver, depende de los contextos, porque uno se imagina que vos no vas a llegar a decir, volvemos a la página tal del libro, pero cuando vos vas a llegar con un montón a la sala de clase, tanto el docente, el estudiante, su familia, va a llegar con un montón de agregados primero de incertidumbre. O sea, yo lo primero creo que en este momento hay dos cosas que a mí me parecen distintas de otras veces. Y es la incertidumbre, porque uno piensa que vas a volver a la clase o a tu vida habitual, olvidémonos de la escuela, de la vida habitual, y que eso va a durar.
¿no? Y yo, por ejemplo, puedo pensar que el viernes pasado en mi comuna le tocó de salir de su cuarentena, pero me asomo muy despacio a la calle, primero porque tengo los recaudos, los miedos, ¿no? Y después porque no sé cuándo se termina. Y si otra vez voy a tener que volver a ausentarme de esos lugares donde yo suelo compartir y construir cosas con otros, ¿no? Y de relacionarme con otros. Entonces hay un problema de cómo manejo la incertidumbre y el otro es cómo manejo el miedo. Porque yo creo que vivimos como en una era todavía, la cola del iluminismo. O sea, el iluminismo, la Revolución Francesa, va para adelante. Usted va para adelante, cambia, transforma, digo, con sus retrocesos, sus autoritarismos, totalitarismos, digo, o sea, momentos, digamos, muy oscuros de nuestra historia moderna, pero hay una tendencia, ¿no? Como positiva hacia el ser humano, de confianza en el ser humano, de que puede cambiar las cosas. Después se le va de las manos, ¿no? O sea, uno dice, bueno, tengo la inteligencia artificial, listo, ¿qué hago con esto? ¿Hago esto bien? O sea, estos son los peligros. Pero hay una cosa, el progreso, esa idea de progreso, y no necesariamente la idea positivista del progreso, la idea del siglo XIX, principio del siglo, no, es una idea de que yo puedo transformar, de alterar el orden. Y hoy hay miedo de salir a la calle, el miedo de volver a la escuela, el miedo y la incertidumbre. La pregunta es cómo impactan en nuestras nociones de individualidad, nuestros lazos familiares, y también nuestras relaciones con los otros. Y entonces sobre eso nosotros también tenemos que pensar, digo, si uno promueve la participación y la solidaridad, ¿cómo hacer para no negar que eso está pasando? Porque uno a veces tiende a negar estas cosas. O sea, porque uno cree que tiene, no la verdad en sus manos, pero diciendo, no, vos tenés que colaborar con el otro. Mira, vos tenés que participar y construir el bien común, porque esto es bueno. Claro, uno sabe que es bueno, todos pensamos que es bueno. Pero la situación hoy parte desde un punto de vista individual, donde, por más que yo hable de la autoestima, la autoconfianza y relacionarte con el otro, hay puntos de miedo, hay puntos de incertidumbre que no me permiten, o sea, que uno está como quieto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo, digo, en ese primer día, cómo hacemos para que las personas empiecen también a soltarse, incluso más allá, digo, en sus contextos condicionantes? Hay chicos que no van a poder volver a la escuela, y lo sabemos. Hay chicos que han vuelto a la escuela, pero que ahora no van a poder volver, ¿no? Y entonces, o sea, y también cómo lidiar con eso. Y hay chicos que van a volver, y ya, digo, si antes me refería a grupos vulnerables, pertenecientes a familias de bajos ingresos, pensemos igual en toda la escala socioeconómica. Hay padres que no van a mandar a sus chicos a la escuela por miedo y van a decir que pierda el grado. ¿Y qué significa volver a la escuela con algunos docentes que no van a estar? Digo, o a tu grupo, salgamos de la escuela, vamos al grupo, a tu organización, donde va a haber otros que no van a ir, y por qué no van, y por qué yo estoy, ¿no? Es como manejar las ausencias también, las presencias y las ausencias esos primeros días, de esas vueltas de actividad. Entonces, nada, son como o sea, creo que esto no lo, digo, estamos pensando en el camino, por eso a mí me interesaba conversar también con ustedes, porque es un poco de pensar en lo tangible, no en el ideal que a mí me gusta. A mí me gustan muchas cosas en ciudadanía, pero hay cosas que hoy están pasando y que merecen nuestra atención para poder llegar a ese ideal. Bueno, no sé si contesté, pero lo intenté, Camila. Fue difícil. Sí, Cami nos dice que sí, asiente. Thumb up. Y luego Víctor también nos pedía la palabra. Víctor, ¿quieres? Además hay otras dos aportaciones en el chat que ahora las leeré. Víctor, todo tuyo. Hola, Rumina. Encantado de conocerte. Bueno, quería hacer una reflexión sobre, un poco yendo por la parte conductual de la que has hablado, de educación sobre la ciudadanía, y lanzarte una pregunta sobre si crees que es conveniente explicar
un poco hacer entender a los jóvenes y niños el rol que juegan ellos en toda esta crisis. Porque muchas veces ellos, como has dicho antes, no tienen mucho conocimiento de lo que está pasando y bueno, y quizás es una manera de hacerlos como partícipes de todo lo que está pasando, porque al final forman parte también de nuestra ciudadanía. Entonces, sí crees importante como que tengan una buena conciencia sobre todo lo que está pasando y el papel que pueden jugar ellos en todo esto. Un poco por ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Sí, definitivamente. Además, porque creo que todos estamos jugando ese rol, cada uno desde su aporte. Digo, esto me lo pueden contestar. A ver, hay formas y formas de hacerlo también de acuerdo a las edades, ¿no? Y cómo uno explica a los chicos lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, tengo una nena de 2 años y le puedo explicar y tenés que salir con el barbijo, o sea, y tratar de explicar que tiene que salir con el barbijo, tratar de explicar que es por ella, que es por el resto. Todavía no entiendo si me entiende, o sea, no estoy segura, pero por lo menos después de un par de veces se lo va dejando. Entonces, la cuestión es, de acuerdo a las edades también, hacerles entender que su comportamiento tiene consecuencias. Y que el comportamiento del resto también tiene consecuencias. Y entonces, no para convertirlos en un árbitro ni nada, sino porque ellos también pueden jugar un papel de, como de poder controlar, por ejemplo, la familia. A veces los chicos, por ejemplo, y esto hay sobrados ejemplos, por ejemplo, en lo que es el reciclaje de basura. Los chicos te enseñan, aprenden algo en la escuela, te vienen y te enseñan en casa y te dicen, mira, vos lo tenés que hacer de esta manera. Pero los chicos, los jóvenes, todos tenemos un rol en esto, y me parece que eso es importante. Hay un rol protagónico de cada uno, primero en cuidarse, porque depende de uno, y en cuidar a los demás también. También el rol de transmitir a las familias, o sea, porque muchas veces los chicos son los que están, por ejemplo, pegados a internet. También generar la conciencia crítica y ayudarles a saber dónde mirar, qué mirar, cómo enterarse de noticias, porque creo que hoy también es algo que está jugando una mala pasada con los chicos, pero también con los adultos, ¿no? Entonces como que sí, definitivamente, también como hay grados o sea, uno podría hablar como de grados de involucramiento, o sea, uno también puede hacer acciones que tienen que ver con quedarte, o sea, digo, plantear el quedarte en casa o ponerte el barbijo de 500 formas posibles, tomar acciones propositivas, pero sí hay un rol, todos de nuevo jugamos ese rol protagonista. En el momento que te quedaste en tu casa te pusiste el barbijo. Ya ahí tenés una mínima conciencia social, mínima. O sea, no que no la tuvieras, digo, me refiero como esta cosa activa y esta responsabilidad compartida y esta solidaridad con el otro. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Romina. Bueno, Bere, más que tenemos mucho en Merizalde que ponía manejo de las emociones post-cuarentena, que no sé si es pregunta, tema a tratar, no sé si quiere abrir la palabra y explicar un poco mejor. Merizalde, ¿sigues por ahí? Bueno, si no, voy a leer reflexión. Hola. Hola, adelante. ¿Cómo están? Mil disculpas. Lo que pasa es que, como le indicaba Camila, yo estoy de chef hoy día con mi mamá. Entonces, verán, lo que pasa es que en el tema del manejo de las emociones es súper importante. Nosotros, bueno, yo trabajo en APROFE en Ecuador y ahorita estamos desarrollando una serie de actividades con los chicos en el tema de manejo de las emociones. Esto es súper importante porque como los padres toman la situación que están viviendo y transmiten esas emociones a sus hijos, que es súper, que no se está viendo, pero está sucediendo en la realidad. El día domingo que pasó hicimos una tertulia terapéutica, llamábamos nosotros, donde compartieron los padres con los chicos a través de Zoom junto a un psicólogo y hablaron. Fue una tertulia porque es una conversación. Y expresaron el tema de, por ejemplo, muchos han tenido fallecidos, cómo saber llevar esa situación. Entonces eso es importante, ¿no? Y al momento que pase esta cuarentena también, la gente tiene que estar preparada para esa situación. Entonces por eso es importante manejar las emociones antes y después de la cuarentena. Eso es lo que yo trataba un poco de decir, manejo de las emociones post cuarentena, porque
las emociones tienen mucho que ver cómo vamos nosotros a enfrentar esta realidad, porque nuestra vida definitivamente cambió y está cambiando. ¿Sí? A partir de todo esto nuestra vida va a cambiar. Entonces, por ejemplo, el trabajo con los adolescentes, en mi caso, yo de aquí estoy implementando toda una herramienta por Zoom y que ellos no se sientan un poco también, como dice, la ausencia de todo un trabajo que se está realizando con ellos, ¿no? Porque eso también con el tiempo empieza un poco a los chicos como a descontrolarlos, quieren salir, quieren estar en otros espacios. Entonces es importante también ver el tema de las emociones de las y los adolescentes y de sus familias. Muchas gracias, señor Chef Merizalde. Le dejamos con sus tareas culinarias. Romina, ¿quieres contestar? Bueno, en realidad, a partir de las reflexiones varias me quedé pensando, si ustedes creen, porque creo que también impacta su trabajo, si ustedes creen que va a haber más o menos globalización después de esto. En el sentido de más globalización con respecto a esta generación de esa conciencia global, de la solidaridad global, de que mi acción impacta en el otro, y por otro lado menos globalización en el sentido de que, bueno, quizás van a cambiar seguramente las formas de trabajo, ¿sí? Pero ¿cómo van a ser los contactos entre las personas? ¿Sí? O sea, digo, hay una parte de la globalización que tiene que ver con los viajes, o sea, digo, uno habla de los viajes, pero también los modelos de producción están globalizados. Entonces, ¿cómo, o sea, digo, solo para ponerlo en no para que quizás lo respondamos hoy y lo discutamos, pero sí porque creo que esto va a salir en las reflexiones y en las discusiones con los participantes de los programas que ustedes trabajan, ¿no? Y entonces también reflexionar que uno va con cierto discurso, ¿no? Pero que puede encontrar otro, que no necesariamente es anti-globalización, pero que necesariamente lo que está diciendo es necesitamos repensarla, ¿no? O sea, porque eso es lo que está pasando hoy. Entonces se los dejo como una reflexión que ustedes me hicieron a mí reflexionar también. Buen punto. Bueno, por un lado nos pedía la palabra Dani, pero voy a leer previamente una reflexión de Bere, voluntaria de la Oficina de Chile, que la verdad que es curioso, que estaba con su compañera de voluntariado en casa y dijeron la frase aquella de que cuando regresemos a la vida real, y efectivamente es que esto es la vida real, ya nunca más se va a regresar a lo que era antes, entonces que por un lado eso atemoriza, pero por otro realmente es una oportunidad muy buena de cambio, de repensarse, y que viene muy bien la reflexión por lo que acabas de decir precisamente ahora, Romina, de plantearse otras muchas cosas. Y también veía la oportunidad con niños, niñas y adolescentes, o sea, es una oportunidad de mostrarles un mundo pues mejor, tal vez, y ya que ellos no están contaminados, cito textualmente, ya que no están contaminados con todos los vicios que como ya adultos damos por hechos. Si quieres, no sé si, bueno, hace falta reaccionar, si no le paso y le doy la palabra a Daniela. Adelante, Daniela. Hola, Romina, hola a todas y a todos. A mí lo que me pasa cuando pienso en cómo desde nuestros programas educativos o nuestros trabajos en los proyectos de desarrollo de capacidades que tienen también que ver con el tema educativo, es que, o sea, la pandemia o el virus, el coronavirus, el COVID-19 llegó para quedarse. Como el otro día no sé quién me dijo que la gripe española, que fue la pandemia previa, tardó 7 años en quitarse. Entonces, también me llega mucho, Romina, esto que dices sobre la incertidumbre y el miedo, que es nuestro mayor obstáculo más allá que el propio virus, porque o sea, el virus o esta situación sanitaria no va a terminar cuando se termine la cuarentena en los países en los que nos encontramos, sino vamos a tener que vivir con él, y también cómo vamos a tener este alcance en los colegios, en las escuelas, sobre, si bien el manejo emocional y la contención emocional de este miedo y de esta incertidumbre va a ser importante, pero también qué habilidades son las que tenemos que mapear para manejar como esta resiliencia y flexibilidad, porque en este mundo globalizado que justamente tú acabas de decir, como
se va a modificar sin duda. O sea, yo creo que va a haber un cambio sistémico, pero que no se va a eliminar, sino se va a modificar, y aquí vamos a tener que ponernos creativos, o sea, quizá ingeniarnos formas que todavía no existen aún, porque nada, aún nunca había pasado una pandemia en época de globalización, capitalismo neoliberal, en donde todo se rige bajo una economía. Entonces, no sé, como que me llega esa reflexión en vamos a tener que convivir con el COVID y como con la crisis sentados aquí al lado y decir, bueno, pues no sé de qué manera podemos hacerlo en conjunto y con los niñas, niños y adolescentes para que pues de ahí también nazcan estas ideas. Casi, Romina, antes de, si quieres responder, como Cami también ha hecho una aportación en el chat bastante relacionada, y tu pregunta de si habrá más o menos globalización, Cami piensa eso, que, bueno, a no ser que quieras decirlo de palabra, lo que pasa es que después de todo lo que te ha llevado a escribirlo, casi que lo leo yo, no te preocupes. Dice que sí que cree que va a haber más globalización de conciencia, en el sentido de que más personas van a lograr hacer tangible cómo se manifiesta esta globalización. Pero claro, la pregunta es, ¿va a ser desde una emoción más cercana a la amenaza o al miedo, o realmente por la conciencia que a todos nos gustase, ¿no? Ya que se comienza a ver más evidente que la globalización existe y que se une a una experiencia más bien traumática. Entonces, si se nos hace urgente formar o combatir ese miedo, ya que nos puede atraer actitudes poco empáticas, discriminatorias o individualistas. Sí, un poco pesimista, pero creo que muy interesante porque efectivamente puede ser así. Yo ahí ya sumo mi granito de arena y yo creo que no es que va a haber más o menos, yo creo que sí o sí tenemos que tener más globalización, pero bien entendida, no como nació desde perspectivas más de producción, sino de verdad entender que esta es la verdadera prueba de que el trabajo cooperativo, abandonando el nacionalismo metodológico tradicional, es la única solución para esos problemas con los que has comenzado la charla, Romina. ¿Cómo los llaman? Los bienes públicos globales, no sé, bueno, temas migratorios, de pobreza, de agua, etcétera, que no tiene más respuesta que de una manera ciudadana mundial. Bueno, te dejo la palabra. No, tanto la reflexión de Daniela como de Camila, claro, bueno, son, o sea, van a profundizar un poco lo que yo mencionaba, ¿no? Y sí me gusta esto que decía Camila, si es desde una emoción más cercana a la amenaza o el miedo, ¿no? O sea, porque cuando uno habla de emociones es de qué tipo de emociones habla. Por eso yo les decía, a ver, y una profesora mía, lo que me decía es que ella hace muchos años me lo dijo, que ella creía que el gen iluminista, según decía ella, esta cosa de ir para adelante, de transformar, de la lucha por la libertad, ella decía, eso ya se cortó, ¿no? Por la época en la que está, por la época que está hoy el mundo. Entonces yo vuelvo a poner este tema sobre la mesa, porque si nosotros somos organizaciones que de distintas formas tratamos de transformar el mundo, a través de transformar personas, a través de transformar las comunidades, a través de crear esas oportunidades. La pregunta es si vamos a poder seguir teniendo las mismas teorías de cambio, ¿sí?, que con las cuales trabajábamos antes, los mismos puntos de partida. A ver, esta es una región donde vos estás preparado para la crisis. Hay crisis. O sea, yo, por ejemplo, desde que nací, no he vivido un solo momento en mi país donde no hubo crisis. No conozco, yo no conozco lo que significa la estabilidad política, económica, no la conozco. Entonces, bueno, claro, y podríamos decir que varios de nuestros países han pasado por situaciones similares en las últimas décadas, y nuestros padres y los abuelos, y que no es solo nuestra generación, hay una conciencia de estar preparado para las crisis, ¿no? Y uno está entrenado para resolver problemas. La cosa es si toda esa preparación que nosotros tenemos de la vida cotidiana, estructural, de las variables estructurales con las cuales vivimos, nos sirve para prepararnos individualmente para afrontar este tipo de situaciones, porque, claro, o sea, afecta el miedo uno a la supervivencia, ¿no? O sea, y creo que, digo, esto es un miedo más que se agrega a otros, de, por ejemplo, de las personas que no tienen un trabajo, que no llegan a fin de mes, que no tienen para comer, para ellos, para sus hijos. Entonces,
creo que esto viene como a sumar, digo, no para profundizar el pesimismo, sino para darnos cuenta cómo esto también tiene que ver, o sea, tiene que ver con todos, o sea, cómo se va a incorporar como un factor estructural más, ¿no? Y si uno mira desde otro lugar, por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, en los sistemas educativos de esta crisis? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si los estados, ya sabemos la desaceleración económica, va a tener un impacto en la inversión pública, en servicios sociales, por ejemplo, en educación? Digo, uno está pensando en la Agenda 2030 y entonces decimos, ¿en qué medida esto afecta el logro de esos objetivos que como humanidad nos propusimos? Bueno, realmente los afecta, ¿no? Entonces, digo, creo que ahí hay como, no sé, de nuevo, sin tratar de sumar el pesimismo, creo que desde esta región nosotros estamos como preparados para vivir estas crisis, estamos preparados para entenderlas. La cuestión es cómo podemos tratar desde nuestras organizaciones, o sea, lo que creo que no estamos preparados es para cómo abordarla, porque venimos como con varias crisis que ya como organizaciones convivimos con ellas. Ahora, con esta no hemos convivido, entonces creo que hay una adaptación no solo en cómo pensar al individuo y cómo pensar a lo colectivo, a la comunidad, sino también como organizaciones, ¿sí? Cómo pensarnos en nuestro trabajo, en las formas de llegada a las personas, en la forma en que construimos esa solidaridad, esa acción colectiva que proponemos, porque los individuos van a cambiar también, y el rol del Estado va a cambiar también. Y eso es algo que yo lo mencioné al principio, y creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo va a cambiar el rol del Estado? Para nosotros como organizaciones de distinto tipo, y también para las personas. Porque en las últimas décadas el rol del Estado, ¿no? Ha pasado, o sea, no quiero generalizar, pero ha pasado desde el estado de bienestar, lo que uno le llama una matriz estadocéntrica, a una matriz mercadocéntrica, ¿no? O sea, cómo se distribuyen los bienes, ¿no? ¿Quién decide la distribución de bienes? Y yo todo lo que he visto en las últimas semanas es el rol del Estado. Todo lo que he visto es eso. Y entonces eso es como que, y algunos países, de acuerdo a su color político y los tiempos, pueden decir, ahora yo tengo Estado y entonces yo puedo avanzar en esto. Y hay otros países, y dentro de eso tenés gente que lo aprueba, gente que no. Entonces ahí también va a haber otro eje de trabajo, como organizaciones, cómo nos paramos frente a esto, o sea, si trabajamos con los estados, y también cómo vemos a las personas paradas frente al Estado también, y cómo ven esa capacidad de participar y transformar las políticas públicas a partir de un rol más activo del Estado. Más activo, pero con menos recursos. Eso va a estar complejo, ¿sí? Eso es algo que tenemos que empezar a pensar. Totalmente, Romina. Bueno, voy a sugerir una cosa a la audiencia, dado que esto es conversatorio para conversar, casi por el chat pídanme la palabra, pero en vez de gastar calorías por el movimiento de sus dedos tecleando, casi que prefiero darles la palabra y así conversamos realmente. Así que, Mane, no sé si estás en condiciones, pero casi plantea tú misma tu pregunta para conversar. Voy. Hola, Romina. Mira, te cuento que nosotros trabajamos justo como en este programa, el Concausa, con jóvenes, etcétera, y nos pasa que se nos diferencian mucho los jóvenes que están trabajando de forma local de aquellos que están trabajando de forma más como internacional o nacional. Entonces empiezan a tener como estos distintos niveles de incidencia, pero nos pasa a veces con los que trabajan más a nivel internacional, los que son parte como de una red internacional de jóvenes o van a la COP25, qué sé yo, que están como temas más grandes. Pierden de alguna forma o no les alcanza el tiempo, o sea, un tema de tiempo tampoco para trabajar de forma local o como en estos otros niveles. ¿Cómo se puede manejar eso? Puede llevar como algún tipo de desarraigo territorial y en ese caso como qué implicancias tiene también, como es necesario estar en todos estos niveles y como cuál es la importancia del local específicamente, quizá para no olvidar eso que quizás es bien importante. Tengo ahí como algunas dudas. Mane, una pregunta. Mira, no
termino de entender muy bien la pregunta. A ver, quizás es porque obedece a las formas de trabajo particulares de ustedes, pero si me puedes ampliar un poquito más, te pido disculpas. Perdón. No, que me pasa que es como en el mundo de aplicar una ciudadanía mundial, ¿cierto? Uno puede tener como un cierto impacto a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, sabemos como un poco lo de los niveles de la ciudadanía, ¿cierto? Nos pasa con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, de nuestros programas de desarrollo de capacidades o de programas de empoderamiento juvenil, en el que empiezan a practicar un tipo de ciudadanía que yo diría que es más bien global y deja mucho de lado la parte local. Se van a puros foros internacionales y uno se encuentra con esos jóvenes allá, ¿cierto? Con esos niños, líderes, que ya como que no pertenecen a ningún lugar, es como Greta, no sé, como que Greta no tiene casa, ¿se entiende? Una cosa así. Como cuál es la implicancia de perder esa territorialidad y de perder ese círculo que quizá también es muy importante, que es el círculo de lo local, como tu primer círculo, por así decirlo. Bueno, gracias, qué pregunta más interesante. Después yo lo que te diría es si no va a pasar lo contrario, es decir, si esto dura varios años, la verdad es que, digo, al menos que uno continúe usando las tecnologías, ¿no? Y ahí vamos a ver cuál es el impacto del cara a cara, ¿no? O sea, yo a veces pienso, digo, y como yo soy de la generación de la Guerra Fría, no soy millennial, entonces en la Guerra Fría las cosas las resolvemos en un café. Yo puedo hablar con vos un montón, pero me siento con vos en un café y resuelvo todo en un minuto y planifico un proyecto. Y esa es mi forma como de trabajo. Entiendo que hoy en la vida no funciona de ese modo, y entonces quizás las tecnologías puedan hacer que se pueda continuar trabajando de esa forma globalizada, ¿no? O sea, porque a mí, o sea, yo pienso como en lo contrario también de vos, en qué medida todo esto va a afectar que vos puedas trabajar internacionalmente cuando hay momentos donde vos necesitas juntarte, porque creo que hay momentos. Pero bueno, supongamos que uno puede manejar eso. Volviendo a tu pregunta, a ver, yo creo que también depende de cada uno, digo, y hay adultos también que participan en redes internacionales y que no por eso dejan de estar en redes locales, en redes nacionales. O sea, depende cuánto uno, voy a usar una palabra no muy feliz, se elitiza también y deja de comprender los contextos, ¿no? Y entonces se envuelve en mecanismos, en un mecanismo detrás de otro mecanismo, de mandato en mandato, de declaración en declaración, y pierde la vista sobre las realidades. Y eso a veces uno lo ve, por eso es tan importante cuando uno hace una conferencia, cuando uno trabaja, y no solo juveniles, sino en todas las edades, hay gente que vive de conferencia en conferencia, gente que es muy buena, o sea, tiene unos aportes buenísimos, pero la pregunta es cuánto esa gente luego toca piso con la realidad. Ahí tiene que ver también con las organizaciones, o sea, con las organizaciones en las que trabaja, en las que pertenece, pero, a ver, yo creo que es algo también que, digo, y eso a veces lo motorizan las mismas organizaciones, o sea, hay organizaciones que tienen personas para que vayan a distintas cuestiones, o sea, y las organizaciones también pueden alternar a esas personas y también pueden hacer procesos de trabajo para que esas personas no se conviertan como en el diplomático de la organización, sino que además esa persona pueda tener una bajada a la realidad. Pero sí, lo que decís es cierto, y a veces uno cuando está en estas conferencias pregunta. Siempre yo pregunto esto, ¿cómo eligieron a esta persona? O sea, me pasa con jóvenes, con adultos, ¿de dónde viene? ¿Quién la sugirió? ¿No? Y entonces ahí uno empieza a ver los distintos entramados. Y también está que hay gente que llega y hay gente que lo aprovecha, o sea, hay gente que quizás viene recomendada y está bien, hay gente que tiene el mérito y otra que quizás no lo tiene, pero que llega y aporta algo. O sea, creo que ahí hay como oportunidades para todos, depende también cómo las personas lo tomen. O sea, no sé si hay una respuesta técnica, quizás esta es una respuesta moral. O sea, lo que vos estás preguntando, o sea, lo que vos estás preguntándome es como, a mí ya me toca lo moral y lo profesional, pero creo que de las organizaciones, si es que uno basa esa representación en las organizaciones, también las organizaciones tienen formas de controlar eso.
¿sí? Y además para que le reporte a la organización, porque muchas veces lo que sucede es que uno va y no reporta a la organización, te reporta a tu propio fortalecimiento, ¿no? Entonces ahí uno, digo, y también es una cuestión moral profesional. Muy claro, sí señora. Bueno, luego hay también como reflexiones, Consuelo, compañera nuestra de la oficina de Chile, hablaba de eso, que le encantaba una de las frases de la permacultura de piensa global y actúa local, la localidad esa famosa. Y bueno, y el chef Mirizalde, bueno, era a raíz de una de las cosas que estabas hablando, de cómo iba a cambiar los estados, también dice que efectivamente mi rol como sociedad también va a cambiar definitivamente, y además nos recomendaba un libro para indagar más sobre las emociones de Lisa Feldman, que ahí tienen en el chat si quieren leerlo. ¿Hay alguna otra preguntita, reflexión? Aprovechemos que tenemos aquí a Romina y no siempre vamos a tener esa oportunidad. La verdad que es un tema jugosísimo, muy interesante. Yo creo que se aburrieron, ya estamos. No, en absoluto, en absoluto. El café, o sea, yo creo, esto en un café, ¿sabes lo que hubiera sido? Claro, Increíble. esto en el año 75, 80, sí, esto se solucionaba con... Claro. Pues... Javier, Alex, quizás yo... adelante. Marco. Perdón, adelante, Marco, adelante. Todo tuyo, que teníamos luego otra propuesta de Alex para hablar. Marco, todo tuyo. Qué bueno saludarte, por cierto. Sí, muchas gracias. Y disculpe lo tarde, pero venía a una reunión. Gracias por la invitación. Hola, Romina. Solo más bien plantear la reflexión si es factible ejercer un liderazgo desde el desarraigo, y eso me lo interpela la pregunta de la Mane. ¿Es factible liderar desde el desarraigo o desde la falta de arraigo? ¿Qué tipo de saber construyes? Si es que no estás, si no te sientes perteneciente a algo, o si no te sientes arraigado a algo, o si no sientes que tus raíces pertenecen a algo. ¿Qué tipo de saber se puede construir desde ahí? O quizás a servicio de qué se construye un saber de ese tipo, que no pertenece a ningún lado. Entonces quizás también avanzando en esa lógica y dada la contingencia, es evidente que la pregunta de la globalización nos remite al hecho concreto de que hay que habitar la casa. Hoy día quizás como obligación, pero habitar la casa en la lógica de la metáfora, es decir, estar en presencia, habitar tú mismo, estar en ti, desde ahí poder establecer los lazos que tú quieras. Entonces el proceso de globalización quizás se va a construir en una lógica de plataformas de intercambio que permitan esto, esta maravilla que estamos viviendo ahora, que es un milagro. Hace 15 años también soy Guerra Fría, por tanto un milagro tener estas reuniones, y no dejo de sorprenderme de estar en distintos lugares, en distintas procedencias, y poder llevar una conversación, y el café lo tengo a mi lado, entonces igual estoy tomándome mi café. Sin embargo, es una plataforma y no es más que eso. Y si creo que solo desde esa plataforma puedo construir realidad, sí, pero el tema es qué tipo de realidad vamos a construir desde ahí, y al servicio de qué. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo habitamos la casa? Y el habitar la casa también nos coloca en el tema que aparece respecto a las emociones. ¿Hay que combatir las emociones o sencillamente hay que transitar y de alguna manera reconocer esas emociones que operan en mí desde aquí? Porque jugar ese papel de que las emociones son buenas y malas, por lo menos yo me aparto de ese camino, sino que las emociones son absolutamente adaptativas o desadaptativas en la manera en cómo yo las voy viviendo. En definitiva, una buena dosis de miedo me permite reaccionar perfectamente y salvar la vida, y una gran dosis de miedo me paraliza y me puede ir a una lógica absolutamente desadaptativa. Y lo mismo pasa incluso para las que tienen súper buena venta, que es como la felicidad, que la felicidad, por cierto, que me abre, que me vincula, pero por otro lado me saca de sí, me saca de centro, y me puedo perder en un carnaval eterno absolutamente improductivo. Entonces, solo cerrar con esto, el desafío que tenemos es cómo habitamos la casa. Me quedo en esa lógica, y es habitar la casa a partir de uno. Leía con uno de mis hijos una frase bien interesante, porque está estudiando la época romana, y obviamente no va a permitir el latín porque no sé nada, pero es como una frase súper cliché, que es como el mejor gobernarse es aprender a gobernarse a sí mismo, y creo que por ahí va el asunto. Cómo partimos desde casa, cómo partimos haciendo ese trabajo, y desde ahí vamos generando vínculos virtuales, y ya veremos cuando podamos abrazarnos y mirarnos a los ojos, pero reconstruir estos vínculos es una tremenda invitación a globalizar desde otro lado. Me quedan un montón de otras preguntas y reflexiones, pero no quisiera aburrirlo. Eso, abrazo. Bueno, Javier, ¿querés o...?
No, mira, súper buenas reflexiones. A ver, con respecto a lo último, y era creo que lo que también mencionábamos un poco antes, que ese primer día cuando se vuelva a clase o el primer día cuando se vuelva a las organizaciones, digamos, a actividades colectivas, en las agrupaciones, ese primer día hay que exponer y hay que reconocer todas las emociones que hemos vivido en los últimos tiempos, y seguramente van a salir otras que no estaban antes, pero que esta época es como que nos ha abierto para poder reflexionar abiertamente sobre las cosas. Yo creo que esta es como la primera vez, al menos de lo que yo tengo memoria de la globalización, donde uno tiene la primera oportunidad para barajar y dar de nuevo. Creo que es como la primera oportunidad más profunda, sin llegar a la profundidad, pero donde hoy en día un par de personas, o sea, personas pueden decir los modelos de producción, los modelos de consumo, es decir, hay como, digo, más allá de la pandemia, se están abriendo otras cosas que antes eran discusiones cerradas. Eso es lo que yo estoy como mirando, o sea, como lo que estoy entendiendo también. Cuando decís habitar la casa, a mí me parece buenísimo, por eso yo creo que al principio decía, vamos a reflexionar sobre ciudadanía mundial, después reflexionamos sobre educación, y ahí cuando es habitar la casa es ciudadanía, es el concepto de ciudadanía, porque nosotros vivimos fugando para adelante, o sea, vos vivís fugando tu realidad para adelante, ¿no? O sea, y entonces, y en lo acelerado, y esta es una oportunidad para volver hacia uno, volver hacia la casa, volver hacia la comunidad, mirar, y reconstruir desde cero, porque el más simple, cuídate, querete, quédate en casa por los otros. Es una acción muy simple, es un segundo, es una decisión, pero que tiene que ver con el amor propio, el amor hacia tu familia, el amor hacia los que están más cercanos. Entonces eso por una parte. Lo otro, voy a permitirme contestar desde lo personal, y es una pregunta, como empezaste diciendo, es una pregunta muy controvertida, y yo tengo muchas discusiones, y perdón que las comparta, yo tengo dos mejores amigos, con uno especialmente tengo una discusión, donde él me dice, vos no podés gobernar desde afuera. Esa es su teoría. ¿Por qué? Porque yo estudié ciencia política, yo soy politóloga, y cuando yo estudié esto, lo estudié porque en Argentina, cuando yo tenía 6 años, se vivió el fenómeno de vuelta a la democracia, un fenómeno tremendo, ¿no? O sea, y yo además, no sé si conscientemente he vivido los años de dictadura en mi país, ¿no? Entonces, la vuelta a la democracia, yo dije, yo quiero hacer algo que tenga que ver con eso. Entonces, nada, la vida me llevó por distintos lados, yo hoy vivo en Santiago de Chile, pero nunca renuncio a hacer lo que dije. Yo dije, yo quiero hacer algo en mi país, y quiero hacer política. No sé cuándo ni cómo, pero lo quiero hacer, y todavía hoy lo quiero hacer. Entonces, cuando uno dice esto, cómo se ejerce el liderazgo, cómo uno está en contacto con el país, es muy difícil. Es difícil, y es difícil también que el país, digo, al menos lo que pasa en mi país, el país no te reconoce si vos estás afuera, ¿no? Salvo que vos seas alguna estrella y sea la segunda, como fue un momento una canciller que era la segunda de Kofi Annan, o tenés que ser el segundo del Fondo para ser ministro de Economía. Es muy difícil que el país te vaya a buscar. Vos tenés que ir a buscar el país. Y entonces, o sea, yo creo que es difícil ejercer el liderazgo, es difícil uno meterse. O sea, esto lo hablo desde la experiencia. O sea, idealmente, a mí me encantaría estar metida en las organizaciones. Yo trato con todos los contactos que uno tiene, mantenerse en contacto, apoyar en lo que puedo, pero no estoy ahí. Y me pierdo de un montón de cosas, no entiendo muchas cosas. A veces, ojo, como estoy afuera entiendo más. Y puedo anticipar cosas que el que está adentro no ve. Y eso pasa. Y entonces eso es otra forma, o sea, ¿por qué? Porque lo que a uno le pasa cuando vive afuera, si alguno de ustedes ha vivido afuera, es que tu alma no está. Tu alma está en otro lado. Y como tu alma está en otro lado, vos estás, o sea, esa cosa rusoniana está partida, o sea, no está ausente, pero está partida. Entonces uno junta cuerpo y alma cuando está en su país. Entonces, yo sí veo que puedo, o sea, yo por ejemplo, no me voy a declarar ciudadana mundial, no va conmigo decir eso. Pero sí te puedo decir que estoy trabajando, en este momento trabajo para la región, y la organización me permite trabajar para el mundo y me permite aprender del mundo y de la región, para algún día ojalá pueda hacer algo en mi país. Todavía no estoy lista.
Pero bueno, o sea, yo creo que estas son como reflexiones de creación, como de conciencia. También varían los países. Hay países que son más receptores a aquellos que están afuera y permiten, o sea, hay países, por ejemplo, no sé, países caribeños, que ustedes deben conocer, que tienen una diáspora muy importante. Cerca, creo, del 90%, 87% de las personas de Guyana que se van a estudiar afuera, se quedan afuera, no vuelven. O sea, eso es lo que le dicen la fuga de cerebro. ¿Y qué hacen esas personas? Les pasa a muchos países del Caribe. Forman diáspora. ¿Y qué hace la diáspora? Ayuda. ¿No? O sea, hace programas, contribuye. Uno puede mantenerse en contacto con el país a través de ese tipo de organizaciones, o como te decía, apoyando organizaciones nacionales, estando en contacto. Yo vivo en contacto, porque mi mundo está ahí. Pero si vos me decís la cosa del liderazgo, del rol político, y no se lo diría nunca a mi amigo, que nunca le reconocería que tiene razón, pero tenés que estar. O sea, hay que estar en el país. Y creo que a uno le cuesta, y por ejemplo, en estos momentos, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo entrar a mi país. ¿Dónde quisiera yo estar pasando este momento en mi país? Y no puedo entrar. ¿No? Entonces esas son como cosas también que a uno, desde esta mentalidad global, regional, la fuga para adelante, el mundo, las contribuciones, uno lo hace pensar y volver a lo que vos dijiste, volver a casa, volver a uno, ¿dónde es el lugar? Entonces, digo, conectado también con la pregunta de Mane, bueno, también, digo, ahí hay que ver cuáles son las configuraciones, y ustedes como organización, cuáles son esas configuraciones que van a tener que hacer también con las personas con las cuales ustedes trabajan. O sea, no sé si el que va a las conferencias, pero con aquellos que están voluntariando o trabajando fuera de sus países, y qué les pasa frente a toda esta situación, ¿no? Porque tiene que ver también con las emociones, ¿sí? Así que eso, un poco, pero te agradezco la pregunta, y perdón por responderlo un poco desde lo personal. No, pero estupendo, sí, se están saliendo reflexiones, yo creo que interesantísimas. Pues nada, a no ser que haya alguna preguntita más, que por ahora parece que no, pues podríamos ir pensando, ya que se acerca la hora, en terminar. Pero bueno, yo espero que esta sea la penúltima vez que pueda compartir una charla contigo, Romina, la siguiente cuando seas presidenta de Argentina, y ya ahí daré alguna entrevista. No lo de quise verdad, decir, no lo quise decir porque me pareció un poco soberbio a mi país. Mira, si vos me preguntás, yo te digo ministra, porque no quiero llegar a lo otro. Sí, porque perfecto. para que... Ponme en tu agenda de ministra la primera entrevista, por favor, que sea a cargo de Javier Bombín. Y ahora, fuera de bromas, de verdad que no sabes lo agradecidísimos que te estamos desde América Solidaria, en este caso, efectivamente, la línea de solidaridad global que fue la que movió el invitarte, gracias a ellas también. Y nada, y esto pues requiere un tiempo que nos has cedido, y de verdad que estamos agradecidísimos. Así que nada, te deseamos lo mejor, seguimos en contacto, sé que con las chicas sí lo vas a seguir estando, y para mí ha sido un gusto conocerte, y eso, y toda la audiencia dándote las gracias en el chat, o sea que te agradecemos mucho tu tiempo de hoy. Bueno, muchas gracias, ha sido un privilegio, espero no haberlos aburrido mucho con lo personal. Todo lo contrario, lo hace más humano, o sea que mucho mejor. Bueno, pues nada, buena tarde a todo el mundo, y gracias otra vez, Romina, un gusto conocerte. Adiós a todo el mundo. Gracias. Chao, chao. Chao.